Un gusto de volver a saludarles. Gracias por estar en nuestro canal. Les habla el pastor y doctor Miguel Ángel Núñez, transmitiendo desde Valencia, España, para todo el mundo, a través de este canal donde hacemos reflexiones sobre matrimonio, sobre familia, sobre salud emocional y, evidentemente, todas las semanas un mensaje extraído de las Escrituras. Gracias a quienes nos dan un like, gracias a quienes nos hacen comentarios, gracias a quienes hacen preguntas. Hoy día vamos a tomar una sección muy conocida que está en el Evangelio de Lucas. Lucas tiene la particularidad de que incluyó en su Evangelio algunos relatos que ningún otro evangelista consideró. Eso es interesante porque en el expresar algunas cosas y en la ausencia de los mismos relatos en otros evangelios, se expresa de alguna manera que estamos ante la presencia de una persona con una sensibilidad distinta frente a algunas problemáticas que los demás lo habían naturalizado o lo daban por hecho. Por ejemplo, hace algunas semanas hablamos de una mujer que fue sanada por Jesucristo en sábado. Esa historia solamente está en el Evangelio de Lucas. O la historia del llamado o mal llamado hijo pródigo, también solo en Lucas. Y la historia que comentaremos hoy día, que está en el capítulo 19 de Lucas, la historia conocidísima de Zaqueo. Lo interesante es que esta historia no ocurre en Jerusalén, ocurre en Jericó. Dice el versículo 1 del capítulo 19, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Vamos a ubicarnos un poco desde el punto de vista geográfico. Jericó, que fue conquistada por los israelitas cuando llegaron desde Egipto, después de ese peregrinar de 40 años por el desierto, es la primera ciudad que hay al cruzar el Jordán en dirección a Jerusalén. Era una ciudad fortificada, era una ciudad muy grande para su época, y en tiempos de Jesucristo seguía siendo una ciudad importante. Ahora, ¿por qué fue Jesús a ese lugar? No sabemos con exactitud, pero sabemos sí que Jesús recorrió buena parte de lo que se consideraba en ese tiempo Palestina. Recorrió enseñando, porque la función de Jesucristo era fundamentalmente enseñar. Ahora, de alguna manera se había transmitido la popularidad de Jesucristo, porque al llegar allí se congregó las personas. Ahora, digámoslo, eran ciudades donde no ocurrían demasiadas cosas, así que un extraño con una comitiva formada por al menos 70 personas, mínimo, evidentemente llamaba la atención. Cuando creemos que Jesús andaba solamente con los 12, no solamente es un gesto de ignorancia, es no estudiar la Escritura. El grupo de los 12 era el grupo más cercano, pero estaban las mujeres discípulas y estaban los otros discípulos que también acompañaban a Jesucristo, que habían por lo menos 70 mínimo. Algunos autores como Joaquín Jeremías, por ejemplo, un teólogo alemán, sugieren más, pero supongamos 70. Para ciudades pequeñas donde no ocurrían demasiadas cosas, que de pronto aparezca una multitud de 70 personas, evidentemente llama la atención. En el versículo 2 nos pone en el contexto Lucas, que está escribiendo para uno de sus amigos griegos, que necesita ubicarlo en el contexto. Dice, resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. No solamente era publicano o recaudador de impuestos, era una persona que era muy rica y además era el coordinador, el jefe zonal de los recaudadores de impuestos. Si entendemos lo que eso significaba, para ser recaudador de impuestos había que haber comprado el derecho a recaudar impuestos. Eso por una parte. Segundo, la mayoría de los recaudadores de impuestos eran judíos que compraban el derecho a recaudar impuestos por sumas muy altas que pagaban al Imperio Romano.
Y luego cobraban el impuesto, no el que ellos querían, sino el impuesto que establecía el imperio. Pero ellos tenían una ganancia por ese impuesto y tenían el derecho a gravar ese impuesto, es decir, sobre el impuesto agregar un porcentaje que era para ellos. Ahora imagínense todo lo que recibía Zaqueo, que no solamente recibía por los impuestos que él recaudaba, sino que recibía además un porcentaje por los impuestos que recaudaban todos los otros recaudadores de impuestos, que seguramente, de alguna manera, Zaqueo controlaba quién podía ingresar al gremio de los recaudadores de impuestos. Ahora, ¿cómo era la actitud de la gente frente a los recaudadores de impuestos? Generalmente eran despreciados, maltratados, mirados como traidores o pecadores. El concepto pecador en el mundo antiguo era un concepto muy dúctil porque en eso se englobaba a mucha gente que era despreciable. Y Zaqueo seguramente se vinculaba solo y exclusivamente con personas similares a él, que tenían características similares a él. No tenemos más antecedentes de Zaqueo. De hecho, en la historia bíblica aparece solo en esta ocasión. Ahora, ¿por qué Mateo, Marcos y Juan no lo mencionan? No sabemos. Lo más probable es porque tenían una actitud de desprecio frente a los recaudadores de impuestos. Y lo más probable es porque la historia no les parece tan pertinente para los objetivos que ellos pretendían. No olviden que Mateo le escribió el Evangelio a judíos, Marcos escribió su Evangelio para romanos y Juan escribió el Evangelio, que es el último libro de la Biblia que se escribe, para los cristianos de la diáspora, es decir, los cristianos que se habían extendido por el imperio más o menos por allá por el año 90 de nuestra era, es decir, más de 60 años después de la muerte de Jesucristo. Así que los objetivos son evidentemente distintos. Ahora, versículo 3. Estaba Zaqueo tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. No es tanto porque era de baja estatura, porque seguramente nadie quería tener un recaudador de impuestos a su lado, y seguramente la gente más alta le impedía que avanzara. Ahora, Lucas te va dando ciertos antecedentes de que de alguna manera te va mostrando la caracterización que tiene este personaje. Es un personaje despreciable para los judíos por ser recaudador de impuestos, pero también es despreciable por la estatura. No sabemos cuán baja era su estatura, no te está diciendo que padecía de enanismo, sino que te está diciendo que era de baja estatura. Pero no es un dato menor, considerando que en general la gente suele ser cruel con personas que tienen características diferenciadas. Y no debe haber sido algo distinto en esa época, donde se tendía a acentuar más las características diferenciadas, y en algunos casos habían algunos mitos que consideraban que ciertas diferencias de alguna manera indicaban alguna propensión hacia el mal, o que indicaban de que sus familiares habían hecho algo malo y que eso se vivía en las generaciones siguientes como herencia por la maldad de las generaciones anteriores. No sabemos si eso estaba presente, pero es posible que todo eso hubiera estado presente de un modo u otro en la actitud de las personas hacia Zaqueo. Versículo 4. ¿Qué hace Zaqueo? Que es un hombre hábil, no es cualquier persona. Se adelantó corriendo, es decir, se adelanta a la multitud, porque debe haber pensado, Jesús va a pasar por esta calle, que seguramente es la calle principal, y entendió que había un árbol cerca de allí, así que corrió hacia ese árbol y se subió para ver a Jesús que iba a pasar por allí. Esto de adelantarse corriendo implica no solamente la novedad, es porque de algún modo Zaqueo
ve en Jesús algo distinto a lo que había visto en toda su vida. Nunca ha visto a Jesús, o no tenemos antecedentes de que lo hubiera visto, pero seguramente escuchó hablar de él. No olviden de que uno de sus discípulos, los discípulos de Jesús, uno de ellos era recaudador de impuestos, que es Leví Mateo. Y así que seguramente que Leví Mateo era rico. Cuando piensan y venden esa idea de que todos eran pobres e ignorantes entre los discípulos, concepto que se introdujo en la Edad Media, que es falso, basta con mencionar que Leví Mateo era rico, que hablaba y escribía al menos 4 idiomas, porque entre otras cosas, para ser recaudador de impuestos había que ser educado. Había que leer griego, había que leer hebreo, había que leer arameo, había que leer latín, porque todo eso eran los idiomas comunes de esa época, y tenías que hacerlo porque había que leer documentos, había que presentar documentos, había que redactar documentos. Evidentemente se podía pagar, pero tenías que saber qué es lo que estaba escrito porque te podían engañar fácilmente. No olviden que cada vez que hay dinero de por medio, el engaño está a las puertas. Ahora, versículo 5. Llegando al lugar, al árbol, que algunos dicen que fue un sicómoro. Este texto no lo menciona, esta versión, que es la nueva versión internacional. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Estas cosas de Jesús me encantan. Me encantan porque hemos vendido un Jesús tan light, un Jesús tan pueril, tan banal, tan diluido, que no entendemos las características de Jesús. A veces lo presentamos de una forma medio hasta infantil a Jesús. Aquí hay un Jesús que se autoinvita. Y no se está autoinvitando a la casa de cualquiera. Se está autoinvitando a la casa de un millonario, de un rico. Y no de cualquier rico, del más despreciado del pueblo, el jefe de todos los recaudadores de impuestos. Admirado probablemente por los romanos, porque veían en él una persona que les recaudaba impuestos, porque no llegó a ser jefe de los recaudadores de impuestos por su linda cuerpo, porque era de baja estatura, sino que seguramente porque había desarrollado la habilidad de destacar, probablemente siendo más inteligente en algunas cosas o siendo más hábil en desarrollar otras, vaya a saber qué. Pero era admirado, porque si no, no estaría en ese lugar. Pero además era despreciado y era conocidísimo. Seguramente cuando Jesús se detiene y mira hacia arriba el árbol y la gente mira con Jesús hacia arriba, probablemente, lo más probable, es que la gente se pone a reír. Más de alguno no habrá faltado, porque en los grupos siempre hay bromistas, que alguien le hizo una broma a Zaqueo por verlo ahí montado en el árbol, perdiendo toda su dignidad y su pompa que seguramente exhibía en algún momento. Pero todo el mundo se calla, se queda en silencio, sorprendido cuando Jesús dice: baja, enseguida. No le dice a Zaqueo: Zaqueo, quisiera que fuera a tu casa hoy, o me puedes invitar. No, le dice: baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. No es que voy a ir a tu casa, no, tengo que quedarme en tu casa hoy. Esto es interesantísimo. Me tengo que quedar en tu casa, no voy a ningún otro lugar más que a tu casa. El versículo 6, obviamente, la actitud de Zaqueo es de estar contento. Se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Probablemente el palacete de la ciudad, probablemente la casa más hermosa, más resguardada además de toda la ciudad. Seguramente una casa muy conocida, muy envidiada por mucha gente. Ahora, ¿qué hizo la gente? Versículo 7. Al ver esto, todos, y esto es un énfasis de Lucas, todos, y seguramente en esos todos incluía a los seguidores de Jesucristo, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Me encanta Jesucristo.
porque no se va a hospedar con el santo del pueblo, no se va a hospedar con el sacerdote del pueblo, no se va a hospedar con la autoridad del pueblo, va con el pecador de los pecadores a hospedarse. Es interesante esto. Yo he dicho muchas veces que si Jesús visitara nuestras ciudades, no iría a la oficina del alcalde, no iría a la oficina del sacerdote o del pastor, probablemente iría a la casa de la persona más aislada y más despreciada del pueblo. No era extraño que las prostitutas, las mujeres, los pobres, los extranjeros y los publicanos siguieran a Jesucristo, que eran los despreciados de su tiempo. No era cosa casual que los enfermos, que también eran despreciados, siguieran a Jesucristo. Y no es extraño que los ricos, que los sacerdotes y la gente prominente huyera de Jesucristo o lo mirara en mal, porque Jesús no hacía visitas protocolares. El cristianismo se ha pervertido tanto que se ha convertido en un poder sociopolítico. La gente está preocupada de hacer visitas protocolares a las diferentes personalidades, como si esa fuera la labor de Jesucristo, y no visitan a las personas que realmente lo necesitan. Esto de hospedarse con un pecador tiene que haber sonado como algo feísimo. Y la gente tiene que haber dicho, ¿y este quién se cree? ¿Cómo es posible? Este no es rabino, este no es un santo, este no. Nada de lo que nos dijeron es verdad. ¿Cómo se le ocurre ir a dormir en la casa de un pecador? Ahora, los cristianos contemporáneos, en esta perversión que han hecho del mensaje de Cristo, que han hecho un mensaje tipo gelatina, adaptable a los diferentes países y lugares, no entienden que Jesucristo fue contestatario, Cristo fue directo, Cristo fue revolucionario y para su tiempo era considerado sedicioso y considerado irreligioso o hereje por la gente que supuestamente tenía el poder. Recuerdo hace años, estando en Venezuela, dirigiendo como capellán un retiro ahí en la sabana para jóvenes, líderes de jóvenes, unos 800 jóvenes, venidos de diferentes rincones de Venezuela, en los tiempos donde Venezuela no era lo que hoy es, lamentablemente, producto de la mente enferma de algunos que dirigen Venezuela hoy, sino era el tiempo que aún había esperanza, estaba recién comenzando este movimiento sociopolítico destructivo para Venezuela. Estábamos allí en Venezuela, estábamos un día dirigiendo, y me avisan que está presente un candidato a gobernador, un general de ejército, que se estaba postulando como candidato y que seguramente se enteró que habían 800 potenciales votos y vino para hacer su campaña. Menos mal que fueron inteligentes y no le permitieron hacer una proclama política, pero sí le dejaron hablar y el hombre habló unos 5 o 6 minutos. Y luego se me acerca el que dirigía y me dice, pastor, ¿por qué no habla usted? ¿Y por qué yo? Le dije. Porque usted no es venezolano. Así que cualquier cosa que usted diga van a tomarla por un extranjero. Pero si nosotros hablamos, nos podríamos meter en un lío político o en un lío conflictivo con las autoridades de este país, que cada vez son menos tolerantes a la disidencia o a decir algo distinto. Está bien, dije, voy a pasar. Así que improvisé hablar y partí hablando de Andrés Bello, diciendo de que Chile y Venezuela tenían una conexión gracias a un venezolano que creó las leyes chilenas, el Código Civil chileno, y el más importante, que rigió los destinos de Chile durante décadas, más de un siglo, fue Andrés Bello, un venezolano,
un abogado venezolano experto en derecho que creó el Código Civil chileno. Así que, utilizando esa analogía, dije, Venezuela y Chile tienen beneficios. Y hablé un poco sobre la importancia de ser respetuosos, y yo estaba pensando más en el político que en los jóvenes, de respetar las opiniones, de respetar la conciencia, de ser capaz de respetar las diferencias, y todo era pensando en él y más que en los jóvenes. Y luego yo dije, quiero hacer una oración por este hombre. Entonces lo invité a acercarse, puse mi mano sobre su hombro y dije, voy a orar. Yo no creo en la oración intercesora, pero sí quería dar un mensaje. Así que oré. Pero mi oración fue decirle en la oración, y yo dije, este hombre no va a reaccionar porque voy a orar. Le dije, recuérdale a este hombre, Señor, de que tú estás por sobre todo poder humano. Y permite que este hombre no olvide que estamos nosotros al servicio y que el servicio implica ser humildes, doblegarnos y entender que nunca podremos estar por sobre ti, oh Dios. Gracias por tu amor, gracias por todo lo que haces por nosotros. Y terminé diciendo algunas palabras alusivas a los jóvenes que estaban allí presentes. Y terminé. Cuando terminé de orar había un silencio sepulcral. El hombre me dio la mano así con un gesto como queriendo decirme algo más, pero y se fue. Y cuando estaba bajando del escenario, se me acerca una mujer que no la conocía, no la había visto en el grupo. Después me di cuenta que era la esposa del gobernador, porque era gobernador, que estaba queriendo repostularse. Y se me acerca, me lleva a un lado y me dice, muchas gracias. ¿Por qué? Por recordarle a este hombre que deje de ser tan orgulloso y que empiece a entender que hay un poder que está por sobre él. Gracias por recordárselo. No puede decir que nadie se lo dijo. Así que me dio un abrazo, un beso en la mejilla y se fue. Y muchas veces he pensado, ¿cuántas oportunidades perdemos? Porque no decimos las cosas que tenemos que decir en el momento que tenemos que decirle y de la manera que tenemos que decirle. Tenemos miedo. Jesús no tuvo miedo de decirle a Zaqueo, baja. Ahora, ¿qué habló con Zaqueo en su casa? No tenemos idea, porque eso no está dicho en la Biblia. Pero algo dijo Jesucristo a Zaqueo, porque ya el ir a su casa le está diciendo algo. Pero algo tiene que haber escuchado Zaqueo para que hubiera reaccionado como reaccionó en el versículo 8. Fíjense lo que dice el versículo 8. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo, es decir, en este instante, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Un hombre muy rico, la mitad de sus bienes era mucho. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Está tan seguro de lo que tiene, pero más que eso, el hombre está doblegado, el hombre ha entendido. El hombre ha entendido que ha obrado mal. La ley del Antiguo Testamento señalaba que si alguien robaba y se arrepentía, tenía que devolver lo que había robado. Es obvio. Pero en ninguna parte se establece que le va a devolver 4 veces la cantidad si ha defraudado, es decir, si ha hecho un daño. Es decir, lo que está intentando hacer Zaqueo es compensar. Y hay una tremenda lección ahí. No basta con que dijo, ay, me arrepiento y no devuelves. No. Ay, me arrepiento, perdóname porque obré mal y no compensas. No. Zaqueo está dando una lección que la aprendió de Jesucristo. Y Zaqueo lo hace de motu propio, porque no hay ninguna indicación de que Jesucristo lo está empujando a que haga eso. Lo cual es otra gran lección, porque de alguna forma Jesús le ha dado un mensaje al ir a su casa. Le ha dicho, yo te acepto, Zaqueo, y estoy queriendo que tú tengas la oportunidad de enmendar tu vida. Eso es extraordinario. Jesús visita al pecador, no visita al que se considera no pecador. Así que, querido, querida,
Si Jesús llegara a tu ciudad, no te visitaría si tú te consideras el más santo de los santos. Me metí en problemas alguna vez porque dando la semana de oración en la Universidad de Montemorelos dije en público, si Jesús, pensando en este relato, si Jesús visitara la Universidad de Montemorelos aquí en Monterrey algún día, a la última casa que iría, si es que va, sería la casa del rector. Y eso provocó una risotada y la seriedad del rector. Y luego agregué, seguramente visitaría la casa de aquel que fue expulsado de esta institución o de aquel que es despreciado por la gente que vive aquí. Ahí ya se dejaron de reír porque ahí se dieron cuenta que el asunto iba con un mensaje premeditado. Pero que es verdad, Jesús no es protocolar. Jesús no sigue ningún protocolo sociopolítico, políticamente correcto. Jesús, al contrario, realiza actividades políticamente incorrectas, como irse a meter a la casa del pecador de los pecadores, del más despreciado del pueblo. Versículo 9. Luego de ver lo que ha hecho Zaqueo, Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. No llegará, dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dice Jesús a Zaqueo, ya que éste también es hijo de Abraham. Esas expresiones que leemos en la Biblia que de pronto no le damos sentido, tienen mucho sentido en el contexto que Jesús lo está diciendo. Ya lo dijo con la mujer que fue sanada, al decir también ella es hija de Abraham. Yo les enseñé hace algunas semanas atrás que los judíos consideraban que solo los varones eran hijos de Abraham. Que era una especie de rótulo que se decía yo soy digno de estar entre los salvos. Pero tampoco podían ser hijos de Abraham los pecadores. Todos los pecadores eran despreciados y excluidos de la gracia y de la salvación, tal como suele hacerse hoy día, donde los que se creen más santos excluyen, sacan para que no se contaminen a aquellas personas que consideran menos santos. Y Jesús le dice, también este hombre es hijo de Abraham. Qué extraordinario. Qué extraordinario Jesús. Qué extraordinario Jesús que le ofrece la salvación a todos. A todos. Todas las personas merecen ser salvas. Todas las personas merecen que se les recuerde que son pecadores que pueden recurrir a Jesucristo. Otra anécdota que en México yo solía meterme en problemas porque los mexicanos suelen ser muy conspicuos, muy seguidores del protocolo y de una cantidad de cosas que tienen metidos desde el colonialismo. Y estaba predicando una semana de oración en Chiapas, en la Universidad de Lindavista, y me llega al púlpito un papelito que me lo hace llegar un diácono y me dice, por favor, salude al alcalde que acaba de llegar. Yo soy lo menos político que existe, lo menos protocolar que existe. Así que lo pensé unos minutos, no mucho, mientras predicaba, y de pronto dije, me acaba de llegar un papel diciendo de que ha llegado el alcalde. Bienvenido, señor alcalde. Siempre hay lugar para un pecador más. Y se largó a reír toda la gente, menos él, que se quedó silencioso porque no está acostumbrado que le digan pecador. Y al final lo saludé y me dice, me recordó que yo era pecador. Sí, ojalá que no lo olvide, porque el día que lo olvide no tendrá posibilidades de que el Señor lo salve. Sí, me dijo, estoy entendiendo, porque evidentemente escuchó el resto de la predicación. Ser protocolar no sirve. Jesús no lo era. Jesús pasaba por sedicioso, por hereje, por deslenguado, por decir lo que decía. Yo prefiero a ese Jesús, no al like, al Jesús estilizado que hemos vendido, el cristianismo que ha vendido en Occidente, un Jesús amigo del poder, amigo del rico. No, ese no es el Jesús bíblico. El Jesús bíblico
Es un Jesús directo, un Jesús que no tiene pelos en la lengua para decir lo que tiene que decir a quien sea. Ahora, el versículo 10 nos recuerda el objetivo de la misión de Jesucristo, que debería ser el objetivo de todos aquellos que se llaman cristianos, que se consideran a sí mismos cristianos y que entienden el mensaje de Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre, expresión referida al Mesías que menciona el libro de Daniel, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú crees que eres santo, lo siento, Jesús no te viene a buscar a ti. Si tú crees que estás en un nivel superior a otros moralmente, lo siento, Jesús no te está buscando a ti. Porque Jesús no vino a buscar a los sanos, vino a buscar a los enfermos. Jesús no vino a buscar a quienes creen que son santos. Jesús vino a buscar a quienes se saben pecadores y entienden que son pecadores. Es decir, Cristo vino a buscar y salvar a quienes están fuera del redil. No te olvides que la preocupación esencial de Jesucristo es de los que están fuera del redil. Y Lucas lo entendió clarito. Por eso que ahí hay parábolas que Lucas menciona, que es el único que las menciona, como de la oveja perdida, el hijo pródigo, la mujer sanada en sábado, etcétera, que son historias que solo Lucas cuenta, porque Lucas entiende, porque él es uno de los que son llamados pecadores, excluidos porque es extranjero. Y los judíos despreciaban al extranjero. Qué triste porque ellos tenían una misión desde siempre para con el extranjero y lo perdieron el camino porque la presunción y el orgullo hace que la gente pierda su sentido. ¡Uy, no! Yo soy de la iglesia verdadera. Concepto medieval que no tiene lugar en el mundo cristiano. No estamos llamados a ser parte de una iglesia verdadera. Estamos llamados a ser seguidores de Jesucristo. Y cuando te conviertes en seguidor de Jesucristo, tu llamado es a buscar y salvar al que está perdido, al que está excluido, al que está despreciado, al que está fuera del redil, a aquel que es señalado como pecador. A ese estamos llamados a buscar. No a buscar al que se cree santo, al que se cree salvo, al que cree que tiene garantizado un lugar entre los redimidos. No, eso no es la misión. La misión es buscar y salvar al que se ha perdido, que es lo que Jesús te está mostrando a ti y a mí. ¿Qué pasó con Zaqueo? No sé. Hay varias historias, hay varias tradiciones que sitúan a Zaqueo como un misionero posteriormente a su conversión, pero son extrabíblicos. Pero lo único que sabemos es que desde ese día Zaqueo es empezado a ser mirado con otros ojos, porque se dan cuenta que había un cambio. Dejó de confiar en la riqueza y empezó a confiar en Dios. Dejó de confiar en los bienes y empezó a entender que había un lugar especial para él porque había entendido quién es Jesucristo y decidió seguirlo. Cuando uno sigue a Jesucristo hay un cambio que se expresa en este hombre que ha juntado una gran fortuna estafando o robando y de pronto se da cuenta ese no es el camino, dejo todo y voy con Jesucristo, lo cual es admirable. ¿Cuál es la misión nuestra? En primer lugar, no tener miedo de subirnos al árbol para mirar a Jesucristo, porque aunque haya sido despreciado, Jesús te va a ver y Jesús se va a invitar a tu casa, porque Jesús no te desprecia. Por muy despreciable que pueda ser frente a los ojos de los demás, Jesús no te desprecia, porque Jesús viene precisamente a buscar y a salvar a los despreciados. Si tú eres despreciado porque eres homosexual, porque eres una persona que ha tenido prácticas indebidas, porque has cometido adulterio, porque has robado, porque en algún momento cometiste un error grave, lo que sea, ten en cuenta que Jesús viene a buscarte, porque Jesús es el salvador de los despreciados. Jesús es el amigo del excluido, porque Jesús vino a buscar a gente despreciada como Zaqueo. Así que ten cuidado tú cuando desprecias a alguien, cuando señalas a alguien,
porque cuando lo haces y te llamas cristiano, no te das cuenta que estás negando a Jesucristo con esa acción, porque Jesús vino a hacer todo lo contrario, a buscar y a salvar a los que se habían perdido, a los que están lejos, a los que están fuera, a los que están excluidos. Qué hermoso Jesús. Que Dios les acompañe, que el Señor les bendiga, que su Santo Espíritu esté con nosotros. Nos vemos la próxima semana en una nueva reflexión bíblica. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez.